Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación tiene mucho por contar. El podcast donde exploramos el poder de la comunicación corporativa. Soy Ana Camila Romero, estudiante de quinto semestre de la carrera de Comunicación Corporativa de la UDLA Ecuador. Y hoy tengo el gusto de presentar a un invitado con una destacada trayectoria en el ámbito de comunicación corporativa. Por favor, ¿nos puede ayudar con su presentación? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Soy Rommel Garzón, periodista de radio y televisión, y también soy docente universitario. Es un gusto para mí estar aquí en este programa. Bueno, espero que podamos absolver las inquietudes que ustedes tengan. Tengo una carrera de aproximadamente 33 años ya y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rommel. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Entonces, vamos a hablar claramente de la entrevista y vamos a empezar con por qué es importante que las organizaciones dominen el arte de las entrevistas dentro de una estrategia de comunicación. Es importante porque si se prepara un vocero de manera adecuada, puede ir posicionando los mensajes, los ideales, los objetivos de una marca, de una empresa, de una institución, y eso hace que la institución se fortalezca, tenga credibilidad ante la ciudadanía, esto expuesto a través de los diferentes medios de comunicación. Tenemos medios de comunicación tradicionales, tenemos los medios digitales, ahora tenemos las redes sociales, y entonces constituye el hecho de que exista un vocero, alguien preparado para presentar, los valores de la marca, en fin, lo que tiene que ver con la institución, constituye un espacio muy importante para precisamente, utilizando estos medios, poder posicionar precisamente el objetivo que tiene la empresa o la marca, ¿no? Claro, y me imagino que el vocero, saber escoger este vocero es muy importante. Entonces, ¿qué tanto influye el perfil del entrevistado en la percepción que se construye sobre la empresa? Influye muchísimo porque pues tiene que ser una persona que realmente conozca lo que decíamos, los valores, los objetivos, misión, visión, y fundamentalmente debe conocer cuál es el mensaje que se quiere posicionar en cierto momento, en cierto espacio de tiempo. Yo que sé, una empresa va a sacar un nuevo producto, va a sacar una nueva línea, quizá estamos hablando a nivel empresarial, entonces es importante recurrir a los diferentes medios de comunicación, como decimos, para que la ciudadanía pueda conocer. Entonces, esta persona, el vocero, debe estar absolutamente preparado para que pueda dar a conocer adecuadamente pues, el mensaje que se quiera transmitir. Y un poquito de lo que ya nos mencionabas hace un ratito, hay varios medios por donde se transmite estas entrevistas. ¿Qué impacto puede tener el canal o el medio en el que se transmite? Muchísimo, muchísimo, porque por ejemplo, en televisión tiene una exposición bastante amplia. Allí juega mucho lo que es el mensaje verbal y también la comunicación no verbal. Entonces tiene que estar absolutamente preparado en ese sentido también. Está la radio. La radio es muy bonita, a mí me gusta mucho la radio porque no es tan acartonada como se llama en comunicación la radio. Entonces, en televisión uno tiene que estar así, quietito, no se mueva, tiene que esperar las órdenes, pero en la radio es mucho más flexible, se puede llegar a tener una conversación mucho más agradable, más suelta, más tranquila, pero ahí están también lo que vienen ahora los medios digitales o los medios o las redes sociales. Eso es muy importante tomar en cuenta porque, pues, si usted manda un mensaje, este puede hacerse viral. Y entonces eso es una puerta bastante grande para que el mensaje que yo quiero posicionar pueda llegar a muchas personas. Pero hay un riesgo, si es que hay un mensaje equivocado, si es que hay un mensaje que no es el correcto o hubo una confusión o algo pasó, puede generar una crisis. Entonces vamos nuevamente al inicio, es decir que el vocero tiene que estar absolutamente preparado, tiene que dominar el mensaje, tiene que saber de qué es lo que va a hablar, no puede improvisar. Así es que tiene que estar absolutamente claro en el tema y cuando ya vaya a un medio de comunicación, sea digital, sea redes sociales, en fin, pueda expresar adecuadamente el mensaje. Y ahí es importante, insisto, en la preparación. Claro, entonces este es uno de los errores que se comete al momento de realizar una entrevista, ¿no? Tal vez no escoger a la persona ideal. Además de esto, ¿qué efectos puede tener una entrevista mal manejada por parte del vocero empresarial en la reputación de la organización? Mucho. Lo que decíamos, puede generar una crisis de reputación, una crisis de información, una crisis de comunicación,
porque pues una palabra mal dicha, un gesto quizás mal realizado puede generar, insistimos, una crisis. Ustedes son jóvenes, bueno, todo el mundo maneja las redes sociales, pero ustedes dominan mucho más, tienen más herramientas y un mensaje puede, insisto, hacerse viral, que es una gran oportunidad, pero también si es que hay un error puede generar una crisis. Entonces, para eso se realizan estos ejercicios de media training, que yo también los hago, y pues se prepara al vocero. No necesariamente el dueño de la empresa, o no necesariamente el director de la empresa, no necesariamente el gerente de la empresa puede ser un adecuado vocero. Se puede y se debe preparar a una persona que sea capaz, que esté capacitada, que tenga esa posibilidad de expresarse, ¿ya? Que maneje un lenguaje corporal adecuado, que maneje una dicción, una voz adecuada, un tono adecuado. Entonces, sobre todo eso se va trabajando y se crea, digamos, un vocero que pueda ser, que cumpla los objetivos efectivamente de transmitir el mensaje que se quiere, de acuerdo a la empresa o la institución. Claro, entonces este sería un factor clave al momento de la organización de la entrevista. Por supuesto. Por otro lado, al momento de la creación de todas las preguntas y eso, ¿hay preguntas que pueden llegar a ser sensibles para la imagen corporativa? Correcto. Cuando, por ejemplo, hay algún problema que haya trascendido a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, se desliza algún inconveniente. Por poner algún tipo de ejemplo, algún empleado que tuvo algún mensaje que trascendió, o hay algún problema, por ejemplo, que puede tener algún tipo de impacto en la sociedad, impacto ambiental, en fin. Entonces es importante estar preparados para enfrentar ese tipo de inquietudes. Para eso se hace un trabajo previo, casa adentro, se analizan todas las situaciones. Estamos hablando ya de comunicación de crisis. Entonces, dentro de la institución, dentro de la empresa, se analizan los diferentes escenarios y se presentan las respuestas que pueden presentarse frente a inquietudes que tienen que ver con casos de crisis. Allí, importante, muy importante, es que no se debe, mejor dicho, se constituye un error, no se debe negar algo que sea evidente, algo que sea, claro, pues que sea una afectación grave a la sociedad. No se puede negar, sino se debe asumir con responsabilidad una situación y plantear las soluciones, no negando, sino planteando, las soluciones concretas, correctas, en las iniciaciones. De ser el caso, se analiza eso casa adentro precisamente y se pueden plantear las soluciones, pero manejando adecuadamente un discurso de comunicación de crisis, que eso amerita una preparación importante analizando todos los escenarios. Claro, y en el caso de que tal vez no se haya hecho bien este manejo, ¿qué consecuencias puede tener la evasión de preguntas durante una entrevista institucional? Por ejemplo, si es que hay una evasión de preguntas o no se responde definitivamente, eso puede afectar muchísimo a la imagen de una empresa, de una institución, en el sentido de que se puede dar a entender que se está ocultando la información, y eso no es viable, porque eso hablaría de falta de transparencia de una empresa o de una institución, y eso realmente afectaría a una marca. Imagínate que alguien no quiera responder frente a un hecho grave, pues eso ya afecta muchísimo y puede, por ejemplo, en las cuentas de redes sociales, bien, puede disminuir el número de seguidores, afecta la imagen, y si esto se multiplica puede llegar a efectos mucho más graves. Por eso importante, en una institución, en una empresa, gestionando una marca, hay que analizar muy bien, y es muy importante el tema de la comunicación, muy importante. Y cuando se presenta crisis, obviamente hacer el ejercicio de manejo de crisis de comunicación. Sí, claro, Romer. Gracias a tu experiencia, me imagino que ya has vivido muchísimo de esto. ¿Cuáles son los principales errores que un vocero empresarial puede tener durante las entrevistas y cómo se puede solucionar estos? A ver, los principales errores de lo que estamos hablando, todo esto, la preparación. Un vocero que no esté preparado, un vocero que no conozca del tema, un vocero que no haya tenido la suficiente experiencia para pronunciarse, un vocero, por ejemplo, que esté muy nervioso, que no sepa qué decir. A veces dicen, cuando estamos así en la interacción social, dice, improvisa el tema, pero muy importante, no se puede improvisar si es que usted no conoce del tema. Usted puede improvisar si es que conoce del tema. Por ejemplo,
digamos, yo no conozco de fútbol mucho, entonces me dice, improvisa ahí sobre el tema de la selección, no les conozco a los jugadores, entonces poco podría yo improvisar. Entonces no se puede improvisar si usted no conoce el tema, usted puede improvisar si es que ya domina el tema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la preparación? Muy importante, si es que no está preparado, realmente va a dar una imagen no adecuada para ya sea la marca o sea la empresa. Entonces, insisto, es un trabajo casa adentro, para eso son los equipos de comunicación de las instituciones, de las empresas. Entonces, no es un tema menor, es un tema muy importante. Y en algunos casos, lamentablemente, pues algunas instituciones o empresas lo dejan un poco de lado. Ese es un error, más bien hay que fortalecer los equipos de comunicación para precisamente enfrentar este tipo de situaciones. Y también, por ejemplo, para realizar campañas de comunicación de un evento, de un producto, de una nueva línea que quisiéramos posicionar. Sí, y justamente ahorita ya topó el siguiente tema al que íbamos, que claro, es la preparación. Entonces, ¿qué pasos consideras esenciales para que un vocero esté listo antes de presentarse a un medio? La preparación, fundamentalmente, si es que ya va a presentarse a los medios de comunicación, un media training, un entrenamiento en medios. Es decir, saber cómo funcionan los medios, importante. Por ejemplo, cuando se hacen las capacitaciones a los diferentes voceros, se les enseña cómo funcionan los medios de comunicación, cuáles son las estructuras de los medios de comunicación. Aquí vemos un equipo completo, están los camarógrafos, está la directora, está quien se encarga de toda la organización, están los periodistas también. Entonces, saber cómo funcionan los medios, televisión, radio, prensa escrita, por ejemplo, tienen sus matices, tienen sus particularidades, y están también los medios digitales y también las redes sociales. Entonces, saber cómo funcionan los medios, muy importante, porque es diferente una entrevista para un medio impreso, porque allí las preguntas van a ser mucho más específicas, se va a necesitar mayor detalle. Entonces, el vocero o el entrevistado va a tener que estar preparado para todas las preguntas que se vayan a presentar, pero con mayor detalle, ¿ya? Entonces, muy importante esto, saber cómo funcionan los medios. Luego, estar preparado del tema. Se hacen ejercicios también, así como se hace un ejercicio con, obviamente, una persona capacitada con el vocero para ver cuáles son los errores que va a cometer, cómo se sienta, porque puede ser una persona, por poner un ejemplo, puede ser así muy tensa, ¿no es cierto? Entonces hay que corregir todos esos errores que se van presentando. Y en la comunicación se hacen preguntas, se hacen ejercicios para que pueda el vocero estar entrenado adecuadamente para enfrentar a un medio de comunicación. Ok, y en este paso de la preparación, claro, como mencionaste, se hace el diseño del guión y todo eso, pero me parece que puede llegarse a veces a ver el mensaje como muy prefabricado. ¿Cómo se puede llegar a tener un control correcto para que no parezca solo un discurso dicho por un robot, por así decirlo? Claro, a ver, ahí es importante el ejercicio, la práctica, porque por ejemplo hay una máxima para quienes nosotros preparamos a los voceros, y es que se menciona que en estos ejercicios de capacitación uno va a una entrevista no necesariamente a responder preguntas, sino a posicionar un mensaje. Para ello se hace una serie de ejercicios en donde usted va, obviamente le van a hacer preguntas, pero usted va dentro de todo ese espacio de comunicación, usted va a posicionar un mensaje. Entonces, ¿cómo se prepara a un vocero dentro de esta capacitación? Por ejemplo, se elaboran al menos 3 mensajes claves que usted va a posicionar. Obviamente va a ir a responder preguntas, va a ir preparado si es que hay eventualmente preguntas de tipo más técnico, y usted va a estar realmente capacitado para enfrentar esta serie de preguntas que se van a presentar. Entonces, insistimos, lo más importante es la capacitación y la preparación del vocero. Y si tuviera que dar una recomendación a estos portavoces que están iniciando en esta vida laboral. Importante, fortalecer, insisto, me parece muy, muy importante, porque a veces se deja de lado la comunicación o los departamentos o los equipos de comunicación. Fortalecer los equipos de comunicación con personas que estén capacitadas, con personas que puedan tener experiencia para que puedan precisamente prepararse de manera adecuada. Allí el equipo de comunicación le va a ayudar también no solamente a prepararse para enfrentar una entrevista, sino para
lanzar adecuadamente un producto con campañas de marketing, con campañas de comunicación, con la elaboración, por ejemplo, de boletines de prensa. A veces los boletines de prensa quizá pueden ser muy escuetos o pueden tener un lenguaje muy técnico, por ejemplo, que eso no llega a que se pueda entender adecuadamente en la ciudadanía. Y entonces ahora, por ejemplo, están las redes sociales, el lenguaje tiene que ser diferente. El lenguaje tiene, el storytelling que se llama, la narración tiene que ser distinta para llegar a un público definido, ¿no es cierto? Están los jóvenes, correcto. al público correcto, al target correcto. Entonces, sí, mi recomendación fundamental es fortalecer los equipos de comunicación. Si es que no es así, se puede contratar los servicios de personas expertas que le van a ayudar precisamente a que usted pueda comunicarse adecuadamente, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje no verbal. Hay personas que de pronto decían muy nerviosas, entonces esconden las manos. Eso en la comunicación no verbal quiere decir que algo está escondiendo. Entonces, por ejemplo, tiene que saber manejar las manos adecuadamente, que se vean, que quiere decir que está abierto, que es transparente, y sentarse adecuadamente, estar bien alineado de acuerdo a la ocasión, y entonces eso le va a ayudar a proyectar una imagen de seriedad, de solidez. Usted representa una marca y entonces tiene que estar bien para representar precisamente ese rol de vocero. Claro, entonces podríamos decir que el lenguaje no verbal influye tanto como las respuestas en la percepción pública, ¿verdad? Claro, muchas veces, por ejemplo, anteriormente, cuando yo me inicié en la radio, hace más de 30 años, entonces solamente era la radio, solamente se escuchaba, nada más. Y entonces uno se imaginaba cómo eran los locutores, cómo eran los presentadores, cómo eran los periodistas, pero ahora, como estos espacios, ya la radio no es solamente auditiva, sino es visual, es un contenido audiovisual. Entonces usted ya conoce al periodista que está en la radio, porque usted puede acceder a través de su dispositivo móvil a conocer y a ver la entrevista en vivo y en directo. Entonces ahí influye mucho pues, el comportamiento y la comunicación no verbal. A veces es importante también, si usted no conoce mucho del tema o necesita apoyarse en documentos, lo puede hacer. Eso es válido también en una entrevista. Entonces, yo no recuerdo, por ejemplo, estaba haciendo un tema de la vacunación contra la tosferina en los niños de 0 a 6 años, y entonces, yo no me acuerdo, eran 485,000 niños que se han vacunado en lo que va del año. Entonces, usted puede tener un cuadro, y muchas veces, por ejemplo, usted puede presentar una lámina, un cuadro que le permita a usted posicionar el mensaje. Entonces, todas estas estrategias se las tiene que trabajar casa adentro para que el mensaje llegue adecuadamente. Claro, y tal vez otra estrategia que ya se mencionó, pero para ampliar un poquito ahora, ¿cómo se puede adaptar el tono del discurso según el medio, el periodista o el contexto de la entrevista? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Por eso digo, el equipo de comunicación se tiene que encargar de verificar precisamente cuál es el medio al que usted va a acudir, cuál es el periodista que lo va a entrevistar, cuál es el horario, cuál es el tema, y entonces usted, cuando acepta una entrevista como equipo de comunicación, eso le va a informar al vocero, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay diferentes estilos de periodistas. Hay periodistas que son un poco más serios, hay periodistas que son un poco más relajados, que van a llevar de diferente manera la entrevista. Si es un tema un poco complicado, entonces quizá la entrevista va a ser un poco más tensa, y allí el vocero va a tener que estar debidamente entrenado para enfrentar una entrevista tensa. Pero si es que es un tema más light, un poco más tranquilo, quizá para ir posicionando algún tipo de producto o de nueva línea de una empresa, entonces va a ser quizá diferente el tono. Depende, digo, del periodista, depende del medio también, depende también del tema, y entonces eso es muy importante, que el equipo conozca, por ejemplo, quién lo va a entrevistar, porque cada periodista tiene su estilo, cada medio también tiene su línea, y entonces usted tiene que saber todo eso, y el vocero tiene que estar claro, absolutamente claro, cuál es el escenario en el que se va a enfrentar para que pueda comunicar adecuadamente el mensaje.
Claro. Y tal vez ahorita nos podrías ayudar a compartir algún caso de alguna entrevista que haya tenido un impacto significativo en la imagen de la empresa. A ver, me gustaría más bien posicionar una película que recomiendo que la puedan ver en Netflix, que es una entrevista que se hizo en Reino Unido. Ya te voy a pasar el dato específicamente, pero en donde la preparación es muy importante, tanto del lado del periodista como del lado del vocero. Ya le vamos a buscar, es una entrevista que se hizo en Reino Unido, un caso muy sonado, pero, por ejemplo, alguna vez cuando yo hice un media training, una capacitación, era un vocero de un hospital, no voy a decir cuál, pero yo ya había conversado con algunas personas, sabía qué es lo que estaba pasando con un hospital, y entonces pues se presentó una crisis, se había presentado una crisis en este hospital, faltaban algunos equipos, unas luminarias, alguna cosa así, y eso generaba problemas. Entonces el momento ya del media training, de la capacitación, yo le pregunté al vocero qué era lo que había sucedido, cómo estaba el manejo de esa casa de salud, y pues en efecto me supo decir que todo estaba bien, que todo estaba correcto, no había ningún problema, pero yo ya me había alimentado de que había una crisis. Entonces le digo, pero ¿qué pasa con esto, con estos focos, con estos temas? Y ahí entonces el vocero empezó a tambalear un poco. Entonces es importante, digo, la capacitación, la preparación y no mentir, fundamentalmente no mentir, ¿ya? Porque pues los periodistas estamos capacitados y entrenados precisamente para obtener información. Entonces si usted miente, eso va a ser contraproducente para la imagen, tanto personal como institucional. Entonces hay que tomar en cuenta que no mentir, fundamentalmente no mentir, sino asumir las responsabilidades y enfrentarla con soluciones para los problemas que se vayan presentando. Listo, Rommel, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Comunicación UDLA en Instagram y Facebook, y UDLA Channel en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Suscríbete y mantente conectado a nuestros próximos episodios, porque en la carrera de comunicación corporativa siempre hay desafíos y aprendizajes por compartir. Y no olvides, sé el comunicador que el mundo necesita.